Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Siempre quizás nosotros no la podemos concebir en todo lo que significa el tener el privilegio, la opción permanente de poder reunirnos en el nombre del Señor y poder estudiar las Escrituras en una forma libre. En los países orientales, particularmente en los países islámicos, esto es completamente imposible. En Corea del Norte también, como bien sabemos, no hay ningún tipo de libertad religiosa y nosotros tenemos ese privilegio aún, todavía. Así que debemos aprovecharlo y eso es lo que hacemos cada vez que nos reunimos también para poder preguntarle al Señor qué es lo que tú dices, qué es lo que tú quieres de nosotros, cuáles son los principios por los cuales debemos vivir y también cuál es el conocimiento que tenemos que tener del Señor para poder entender también cuál es nuestra razón de ser y de existir en esta tierra. El cristianismo es el único que da respuesta a las preguntas existenciales más profundas del ser humano: ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Cuál es el significado y el propósito de la existencia del ser humano? Solo el cristianismo da una respuesta coherente, consistente con nuestra mente, con nuestro raciocinio y también, por supuesto, con lo que el mismo Espíritu demanda de nosotros al ser creados conforme a la imagen de Dios. Nosotros hemos estado viendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, hemos ido estudiando versículo a versículo en una forma sistemática y también expositiva. Hemos ido viendo estos versículos para poder entender qué es lo que significa realmente estos conceptos de amor que aparecen aquí, que más que un asunto de conceptos intelectuales que van solamente a la cabeza, tienen que ver con acciones concretas, como el apóstol Pablo lo describe, del versículo capítulo 13, 1 Corintios, versículo 4 en adelante. Son en el original, en el griego, en realidad son verbos que se utilizan y eso significa que son acciones, no meros sentimientos, no meras emociones, no determinaciones exclusivamente del corazón y decir yo voy a hacer esto, yo quiero hacer esto, sino que son acciones concretas. Por eso es que es importante entender de esa manera cómo se describe el amor en un contexto complejo que estaba viviendo la iglesia de Corinto. No es la iglesia espejo en la cual debiésemos mirar, ¿no es cierto? Hay otras, la iglesia tesalónica de Filipo quizás, son iglesias distintas en ese sentido, la iglesia de Colosa, pero la de Corinto tenía muchos problemas, tenía muchas cosas complejas y en ese contexto el apóstol escribe particularmente el contexto de los dones espirituales y la manifestación de ellos en términos del culto público. Y cómo entonces Pablo ataca a través de la descripción del amor, a través de lo que dice en el capítulo 13, qué es lo que es más importante, qué es lo que debe estar en el corazón, en la motivación de aquellos que ejercemos dones espirituales en el contexto de la iglesia. Y en ese sentido, Pablo sabía que los corintios tenían un problema de egocentrismo muy fuerte y querían destacarse a sí mismos a través de la expresión de dones espirituales lo más visiblemente atractivos, aquellos que asombraban a la gente, y por eso el don de lengua era uno de los que más ellos anhelaban. Sin embargo, el apóstol Pablo en el capítulo 13, versículos 1 al 3, le va a decir que aunque tengamos los dones más extraordinarios, si no hay amor, no sirve de nada. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, hay otros dos dones que se mencionan, y si tuviese toda la fe, hay un tercer don ahí, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Por eso Pablo quiere bajar un poquito los decibeles, para decirlo de esa manera, de los corintios que querían expresar algo externamente para ser vistos por los demás y aparecer como súper espirituales en la manifestación de estos dones, pero estaban careciendo de algo fundamental, de la expresión del amor que Dios había colocado en sus corazones por medio de su Espíritu. Y en el versículo 3 dice que aunque fuera el filántropo más grande del mundo, aquel que estuviera dispuesto a darlo todo, absolutamente para ayudar a los demás, y no tengo amor, de nada me sirve.
y si incluso muriese como mártir, es decir, entregase mi vida por otros, a pesar de eso, si no tengo amor, no sirve de nada. Y esto quizás en el contexto de lo que estamos viviendo en Chile con esta catástrofe nacional que se está produciendo, es bueno recordarlo. Particularmente cuando nosotros, a pesar de que sabemos que la salvación no tiene que ver con los esfuerzos humanos, ni con las obras humanas, ni con las capacidades humanas, sino solamente con la soberana voluntad de la gracia de Dios, a pesar de eso, a veces cuando vemos a personas que mueren y entregan su vida por otros, pensamos que esas personas son premiadas de una forma especial por Dios y que van directamente al cielo. Y la verdad es que eso contradice absolutamente lo que dice la doctrina bíblica. A veces las emociones nos llevan a decir cosas o a plantear cosas que no son escriturales. Por eso es bueno ir a la Biblia y decir que la Biblia, dejar que la Biblia nos hable, nos enseñe, nos corrija esos conceptos equivocados. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Alguien puede decir, bueno, pero ellos tenían amor, sí, pero no el amor de Dios, que es el que hace todo sin ningún tipo de interés en particular, sino solamente buscando la gloria de Dios. Cualquier cosa que se haga aún en beneficio de los demás, la más extraordinaria que nosotros podamos hacer, si no se hace para la gloria de Dios, se está errando al blanco y en consecuencia no está cumpliendo con el parámetro dado por Dios. Luego entonces en los versículos 4 en adelante va a mostrar las excelencias de este amor y eso es lo que nosotros estuvimos viendo la última vez que estuvimos examinando este texto. El apóstol está diciendo, primero el amor es sufrido, es benigno así positivamente y luego el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Todo eso en términos negativos. ¿Por qué razón? Porque ya se da por hecho que nosotros tenemos lo contrario, en forma natural en nuestro corazón. Es decir, tenemos envidia, somos jactanciosos, nos envanecemos, hacemos cosas indebidas, buscamos lo nuestro, nos irritamos, guardamos rencor. Y por eso entonces él tiene que ponerlo en esos términos. Versículo 4 fue lo último que nosotros vimos y ahí vimos cómo el amor es sufrido, significa que es paciente, que soporta el mal sin vengarse, sin buscar represalias, sin buscar que la otra persona reciba también algo de lo malo que ha hecho con nosotros. Eso no es natural en el ser humano. Eso tiene que ser algo de la obra sobrenatural de Dios en nuestros corazones, la única forma en que se puede manifestar. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, también como dije que es algo natural, el amor no es jactancioso, eso era algo que caracterizaba mucho a los corintios, no se envanece, muy similar a jactancia. Y hoy vamos a ver el versículo 5 y quizás parte del versículo 6 si alcanzamos respecto a que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Pero yo quiero, antes de eso, volver a reiterar que lo que Pablo está describiendo no es más que el carácter de Jesucristo cuando lo vemos en términos positivos. El Señor Jesucristo es el parámetro por el cual debemos evaluar nuestra vida. No son las reglas humanas, no es la regla denominacional, sino que es el carácter del Señor Jesucristo. Recuerden que dice el apóstol Pablo a los romanos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito? Que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Entonces, cuando vemos a estas características, estas descripciones tan vívidas de lo que es el amor en términos de acciones, más que de motivaciones, el apóstol está apuntando a la persona de Jesús. Jesús está allí presente y la idea es que lo contemplemos a Él y cuando lo veamos a Él vamos viendo hasta dónde va nuestro crecimiento espiritual, hasta dónde hemos llegado a parecernos más a Él o estamos más lejos de parecernos a Él y qué es lo que significa eso en la práctica. Vamos entonces a lo primero, versículo 5, el amor no hace nada indebido, dice, no hace nada indebido. En otras palabras, hay otras traducciones que dicen no hace nada indecoroso. Es la idea de que no actúa groseramente,
La persona que realmente ha recibido el amor de Dios en su corazón no actúa groseramente, no hace nada indecoroso, nada que esté en contra de un comportamiento que manifieste, que revele, que refleje en la práctica el carácter del Señor Jesucristo. ¿Cómo actuaría el Señor Jesucristo en esta situación determinada, cuando es atacado, cuando es a veces calumniado? ¿Cómo Él actuaba? ¿Cuál era su forma de proceder? ¿Qué es lo que había en su corazón? Nosotros podemos ver a través de los 4 evangelios, por eso hay 4 evangelios, hay 4 descripciones de la biografía del Señor, viendo partes distintas de ese diamante precioso, perfecto. El diamante tiene muchas caras, como bien sabemos, y los evangelios muestran diversas caras del Señor Jesucristo, pero mostrando y revelando el mismo diamante. ¿Qué es lo que hacía? ¿Hacía algo, hizo algo indecoroso alguna vez? ¿Hizo algo indebido en su vida mientras estuvo aquí en la tierra? Algunos traducen, el amor no se comporta con malos modales. El amor es gentil, en otras palabras. Y yo quiero que vayamos a ver una escena particular de la vida del Señor Jesucristo que nos ayuda en términos de ilustración a poder saber qué es lo que implica esto, qué es lo que significa en términos prácticos. Lucas capítulo 7, versículos 36 al 47. Uno de los encuentros que tuvo el Señor Jesucristo con una persona, aquí particularmente un fariseo, y cómo él, a través de lo que ocurrió, le dio una gran lección y que también nos sirve en el día de hoy a nosotros. Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, dentro de sí, significa, si fuera profeta, conocería que quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Esa es típica actitud del fariseo. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, sí, maestro. Miren cómo el Señor utiliza la ocasión para poder enseñar una lección mucho más profunda. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? El Señor Jesucristo lo confrontó a través de esta pregunta para que pudiese responder según la justicia aún del hombre, la reflexión natural que cada persona debería hacer. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste en mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Quizás nosotros pensamos que el personaje principal aquí es o Simón o la mujer, pero no es Simón ni la mujer, sino el amor de Jesucristo. El amor de Jesucristo que estuvo dispuesto primero a entrar a una casa de personas que se caracterizaban por su hipocresía. Religiosos externamente que no tenían una convicción real ni una relación real con el Dios verdadero. Segundo, fue el que dejó que una mujer pecadora pudiese hacer todo lo que hizo con él
Y tercero, luego de eso le dio una gran lección de lo que significa que el amor no hace nada indebido. Jesús dejó que la mujer pecadora hiciera eso y él enseñó una lección a Simón el fariseo diciendo que en realidad esa mujer había demostrado en términos prácticos, genuinos, el amor por él y que el Señor estaba dispuesto también a perdonar a todo aquel que viniera a él de esa manera. No hizo nada indecoroso, por el contrario, lo que hizo fue algo debido a la motivación del amor que había en su corazón, tanto para Simón como para esta mujer. Ninguno de los dos merecía algo bueno como nosotros. Al contrario, el merecimiento mayor que tenemos es el infierno. Cada uno de los seres humanos que nacemos en esta tierra nos ganamos, pero nos ganamos el infierno. Y cuando recibimos el cielo es solamente la expresión de la gracia y del amor incondicional de Dios. Y ese amor es el que nosotros entonces estamos llamados a reflejar en nuestras relaciones interpersonales. Si efectivamente hemos tenido una experiencia con Dios genuina, verdadera, no esa religiosa, no el del ritual, no el del hacer muchas cosas, no el del activismo religioso, sino el de la relación verdadera con Dios, entonces nuestras relaciones interpersonales serán diferentes. La forma en que actuemos con los demás va a ser distinta. Cuando nos atacan no vamos a responder con un ataque y cuando nos sentimos ofendidos no vamos a ofender. Eso es lo que implica que el amor no hace nada indebido. Segundo, dice, no busca lo suyo. Y aquí entramos a algo mucho más fuerte todavía. No busca lo suyo. ¿Cuál es la actitud natural del ser humano? Vivimos en un tiempo, y esto no es solo de ahora, pero en un tiempo donde incluso la legislación tiende a promover precisamente los derechos personales. Los derechos de la mujer en el día de hoy están propendiendo al aborto. Los derechos de las minorías sexuales hoy día están difundiendo una ideología terrible, nefasta, que está destruyendo también la sociedad. Los derechos de las personas están en primer lugar. ¿Por qué? ¿Por qué la gente lo aplaude y lo sigue con tanto ánimo esto? ¿Por qué las encuestas dicen que esto tiene que ser así? Porque somos egoístas por naturaleza. Buscamos lo nuestro, es decir, lo que nosotros, cómo vamos en esta parada, para usar un término cierto cotidiano, cómo yo puedo sacar provecho de esta situación para mí mismo. Eso es lo que está naturalmente en el corazón del ser humano. Pero hay aquí la diferencia con el creyente. El creyente no está llamado a vivir de esa manera. Dice otra traducción aquí, que el amor no busca su propio beneficio, su propio interés. No está buscando ser el primero y ser el primer beneficiado en esta o en esta otra situación. Esto va en contra de la cultura general. Por eso yo digo siempre el Evangelio es contracultural. Siempre va en el sentido opuesto a lo que va la cultura. La cultura nos llena la cabeza con mentiras y nos dice que ese es el mejor camino que tenemos que seguir, como lo que está pasando en el día de hoy. Pero la Escritura dice todo lo contrario y nuestra fe no debe ser moldeada por la cultura, sino por la Escritura. Y en este sentido, aquí el Señor a través del apóstol Pablo está diciendo, el amor no busca lo suyo, es contrario a la condición natural de egocentrismo y egoísmo del corazón humano. MacArthur en su comentario describe que había una inscripción en la lápida de una tumba de un pequeño pueblo inglés. Y dice lo siguiente, aquí yacen los restos de un miserable que vivió para sí y no se preocupó de otra cosa que de acumular riquezas. Ahora, ¿dónde está el alma y cómo le va? Nadie lo sabe y a nadie le importa. Esa es la inscripción de una persona que vivió solamente para sí. Esta conducta, como dije, es habitual y hasta natural en el ser humano. Nadie tiene que enseñarnos a vivir para nosotros. Desde que el niño nace, quiere todo para él. En una ocasión, hace un buen tiempo atrás, conversando con los profesores de escuela dominical,
Yo les dije que no tenían que buscar tanto enseñar, moralizar a los niños, sino que tenían que mostrarles el Evangelio. Y lo primero que es, la primera enseñanza que se recibe del Evangelio es que el hombre está destituido de la gloria de Dios, que el hombre está separado de Dios desde que es engendrado en el vientre de su madre. Y se enojó mucho una profesora de escuela dominical ahí. Y me dijo, pastor, ¿cómo puede decir semejante aberración? Cuando los niños son angelitos, me dijo. Y ese concepto ha sido metido en la cabeza por la cultura, pero no es escritural. Fue David el que dijo que en pecado lo engendró su madre, y en pecado lo concibió. De tal manera que un niño tan pequeño como el hombre más adulto tiene eso mismo en su corazón. No se le tiene que enseñar a vivir para sí, vive para sí en forma natural. Busca siempre lo suyo, busca siempre el beneficio personal. A veces se ven cosas cotidianas, simples, comunes y corrientes, como cuando se reparte algo, por ejemplo, y el otro está mirando hacia el lado si al que está al lado le repartieron más que a él. Eso es propio de la naturaleza humana. Y por eso el amor de Dios, el amor verdadero, no el amor emocional, sentimental, no el amor digo de las telenovelas, ¿cierto? Sino el amor verdadero, el que se revela en las Escrituras, del cual habla Pablo, el que Cristo ha hecho morar en nuestros corazones por su Espíritu, según lo que dice en Romanos 5. Ese amor es totalmente contrario a ese concepto de la naturaleza humana. Por eso es que el cristianismo es diferente. El cristianismo no es diferente porque aprendemos algunos rituales y los ejercemos. El cristianismo es distinto porque se trata de un cambio total en el corazón. Por eso entendemos la necesidad del Evangelio, porque si eso no está en el corazón de una persona, entonces significa que necesita un nuevo corazón. Y por eso es que el Señor Jesucristo vino a eso. No vino a moralizarnos, no vino a enseñarnos lecciones de ética, nos vino a cambiar el corazón para que tengamos conceptos diferentes y vivamos de una manera totalmente distinta. Y esto es lo que implica. Un comentarista dice, curaremos el egoísmo y habremos vuelto a plantar el huerto de Edén. ¿Por qué? Porque el egoísmo es la base, es el fundamento de todos los demás pecados. De allí viene la fuente de toda la expresión del resto de los pecados, viene del egoísmo. Todos vivimos para nosotros y por eso es tan necesario volver nuestra vista a Dios, buscar las cosas de arriba como veíamos delante. ¿Y quién está arriba? ¿Por qué buscamos las cosas de arriba? Porque ahí está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces buscamos a Jesucristo y no solo lo entendemos como el Salvador de nuestra alma, sino lo entendemos también como el modelo a seguir. Él es la persona a la cual hemos de imitar. No necesitamos, ¿verdad?, hacer una encuesta para ver por qué esto es natural. Desde el Edén, en que el hombre rechazó hacer la voluntad de Dios, decidieron ellos hacer su propia voluntad. Y el hombre ha jugado de ese momento a ser Dios para sí mismo. ¿Cuál es el primer pecado que se ve en la descripción que hicimos la semana pasada, o mejor dicho, que la Biblia hace en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante? ¿Por qué la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres? ¿Por qué razón? ¿Dónde nace esto? ¿Dónde comienza la rebelión? ¿Qué dice Romanos 1? Cambiaron la gloria de Dios, incorruptible. ¿Por imagen de qué? ¿Cuál fue el primero que aparece ahí en la descripción? De hombre corruptible. El hombre ha jugado a ser Dios desde ese momento. ¿Y qué significa eso? Que Él ha determinado sus propios parámetros. Y es triste, hermano, cuando vemos a veces dentro de la iglesia que los parámetros de evaluación de nuestra vida cristiana proceden de la cultura y no de la Escritura. O proceden de nosotros mismos y de cómo puedo ser beneficiado en eso. Y por eso durante muchos años se pensó y se enseñaba así que de alguna manera Dios estaba al servicio de la iglesia, cuando es al revés. La iglesia está al servicio de Dios. Se pensó que Dios estaba al servicio del hombre y por eso todas estas manifestaciones heréticas
del Evangelio de la prosperidad, donde se coloca al hombre en primer lugar y su prosperidad económica y material, y a Dios se le utiliza como un instrumento. Como dijo en una ocasión un predicador, como el genio de la lámpara de Aladino, que nosotros la frotamos de repente en una oración y le decimos, ven y haz lo que yo quiero. Eso es precisamente que el hombre es puesto en el centro por el egoísmo natural del corazón humano. Y hay gente que piensa que cuando nosotros somos creyentes, entonces se acabaron las enfermedades. Y si hay una enfermedad, hay algo raro, este hombre está en pecado. Hay que hacer algo. Y cuando hay alguien que pierde su trabajo y se empobrece por una u otra razón siendo creyente, hay algo malo. Porque este hombre, si dice ser hijo del rey, tiene que vivir como rey. Como dicen los falsos apóstoles del día de hoy. Eso es producto del egoísmo, nada más, ¿se fijan? Es decir, ¿qué es lo que ¿por qué han brotado todas estas herejías? Precisamente por eso, porque nosotros creemos que tenemos que vivir para nosotros. O sea, buscamos lo nuestro. Eso es lo que está en primer lugar. Y no, en primer lugar está la gloria de Dios. La iglesia existe para eso. Nosotros existimos para eso. Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, los formé y los hice para gloria mía. Los creé, los formé y los hice. Ese es el sentido de la existencia humana, como dice la Confesión de Fe de Westminster, que dice que el propósito principal o supremo del hombre es gozar para Dios, gozar de Dios eternamente, vivir para Él y gozar eternamente con Él. Es decir, el propósito del hombre es que la gloria de Dios sea manifestada y la iglesia es la expresión de eso. Pero ¿cómo podemos vivir de esa manera cuando nosotros dejamos de vivir para nosotros? Y por eso, fíjense como toda la Biblia calza, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. Ahí está. Ese es el punto focal, de allí comienza el crecimiento espiritual. De allí viene la edificación, de allí empezamos a notar que nosotros no vivimos, no colocamos nuestros intereses primero, no son los intereses de nuestra familia primero, son los intereses de Dios. Esos están por sobre todo otro parámetro de evaluación. Es la gloria y la exaltación de Dios. Yo quiero que vayamos a ver en la vida del mismo apóstol Pablo, en 2 Corintios. Como dije, Pablo llegó ahí y después de un tiempo le está enviando 2 cartas y 3 cartas, una no quedó, pero dos cartas que quedaron sí en el canon de las Escrituras, y el apóstol está tratando con personas que precisamente tenían un problema serio en ese aspecto, y no solo ellos, sabemos, nosotros también. Pero Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, miren, esto es desprendimiento, esto es no vivir para sí, esta es la expresión máxima del amor de Dios. 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Y aquí viene la clave, mire. Aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo allí? Que él cuando fue a Corinto y su expresión de amor genuino de Dios a través de él a los corintios no tenía que ver con buscar el amor de los corintios hacia él. Ese no era su propósito principal. Aquellos que hemos sido llamados ministerios no estamos pensando primero en cómo la gente me ama, sino que estamos pensando cómo Dios ama a través de mí a la gente. Eso es no buscar lo suyo propio. Pablo no buscó lo suyo propio. Y por eso cuando lo apedrearon ahí en Listra y lo sacaron de la ciudad, después cuando se recupera, Pablo vuelve a entrar al mismo lugar que lo apedrearon. Al mismo lugar que lo despreciaron a tal punto de querer matarlo. Y algunos comentaristas dicen que probablemente Pablo murió allí y que el Señor lo
levantó nuevamente. Pero miren, eso es la expresión real de amor. No buscar lo suyo propio implica eso. Aunque amando más, sea amado menos. ¿Ven que eso es antinatural? Porque lo contrario es lo que nosotros hacemos. Es totalmente contrario a nuestro carácter natural. Por eso es una obra sobrenatural de Dios en nosotros. Eso es el cristianismo. No es aprender una serie de cosas y después practicarlas, simplemente en forma externa, a veces sin ninguna motivación correcta, sino simplemente para poder calmar nuestra conciencia. Eso no es cristianismo. Eso es religiosidad, pero no cristianismo. Ahora, ¿cuál es el parámetro más grande de esto? ¿Quién no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse? ¿Quién fue? El Hijo de Dios. No estimó ser igual a Dios, dice, sino que siendo en forma de Dios, y eso forma de Dios es un término que tiene que ver de la esencia misma de Dios, siendo igual a Dios, ¿qué es lo que hizo? Se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, el único que tenía derechos absolutos sobre todo lo que creó. El único que tenía derechos totales, irrestrictos sobre todo, sin embargo, él se despoja a sí mismo. Y viene a esta tierra. Y no lo hace de mala voluntad, y no lo hace por cumplir lo que el Padre había establecido. Lo hace porque también estaba profundamente arraigado en su corazón. Ahí podemos pensar en la reunión de la Trinidad. Podemos pensar en el consejo de la Trinidad, para usar un término bíblico, donde el Padre dice, este es mi propósito, y el Hijo dice, yo voy y cumplo ese propósito. Pero el Hijo no viene pensando en sí mismo, no viene pensando en sus propios intereses. Ya el salmista en el Salmo 40, David, habla de eso de una forma profética. Salmo 46, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío. El autor de Hebreo después interpreta esto y lo aplica directamente a la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que motivaba su actuar en esta tierra? ¿A qué vino? ¿Vino a ser amado? No, no vino a ser amado. Al contrario, finalmente lo pusieron en una cruz. Fue odiado por todos. Sus mismos amigos, aquellos en los cuales había estado más de 3 años con ellos, sus discípulos, arrancaron. Cuando Él fue a la cruz. No, Él no vino a ser amado. Su propia familia, sus propios hermanos lo despreciaron, eso dice la Biblia. Pensaban que tenía algún problema mental, casi como que estuviera fuera de sí. Sin embargo, Él no estaba pensando en sí mismo. No encontramos ni una oración, excepto una sola en la Escritura de Jesús cuando está pensando en sí mismo. Y en este sentido estaba pensando en la voluntad de Dios también cuando ora. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No hay ningún lugar donde se muestre que Cristo estaba pensando en sí mismo cuando vino a esta tierra. Y Juan lo dice en reiteradas ocasiones, el evangelista, me refiero. Juan 4:34, cuando él está con la mujer samaritana y vienen los discípulos y dicen que tienen hambre, los discípulos estaban pensando en las cosas de la tierra, estaban pensando más en sí mismos. Y Jesús le dice, después de que los discípulos, en el versículo 33 dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Porque Jesús dijo que no necesitaba comida. Jesús le dijo, mi comida, esto es lo principal, para esto vine, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. Si los creyentes pensáramos como Jesús, imagínense cómo sería la revolución que se daría en esta tierra.
Si los creyentes actuáramos como Jesús y dijéramos, no, mi principal objetivo en esta vida, yo voy a vivir para hacer la voluntad de Dios y no la mía, imagínense lo que pasaría. La iglesia del Señor Jesucristo está llamada a eso. Él no buscó lo suyo propio. Capítulo 5, versículo 30. Otra vez Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco, ¿qué cosa? Mi voluntad. No busca hacer lo suyo propio. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso es lo que yo vengo a hacer. Para eso he venido a esta tierra. Juan 6, 38 en adelante, otra vez en el gran discurso del pan de vida, después de la alimentación de los 5.000, Juan relata este hecho. Versículo 38, porque he descendido del cielo, para esto, mira, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, no busco lo suyo propio, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. Miren cuántas veces se repite voluntad del Padre, voluntad de Él. Cuántas veces se repite. Toda la vida de Jesús estaba centrado en eso. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Esta es la voluntad del Padre, del Padre, del Padre. Yo quiero hacer eso. Yo vivo para eso. Yo vine a esta tierra para eso. Imagínense, había un solo objetivo en la mente y el corazón de Él, y no era vivir para sí mismo. Si hubiese estado pensando en sí mismo, podía haber bajado de la cruz. Él tenía poder para hacerlo. Pero no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que viniera a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Ustedes ven que no se trata de enseñanzas moralistas, no se trata de eso, se trata de contemplar a Jesús y ver quién es Él, lo que Él hizo. Y como un discípulo de Él, un apóstol de Él, como Pablo lo siguió de tan cerca en ese sentido. En medio de una iglesia en la cual vivimos en el día de hoy que busca parecerse más al mundo para ser más atractivo el mundo a la iglesia, todo lo contrario es lo que tenemos que hacer. La iglesia se distingue principalmente por buscar la gloria de Dios y no la suya propia, la de cada una de las personas que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Es totalmente al revés. Por tanto, podríamos hacer algunas conclusiones de esto. Vivir para sí es natural, vivir para otros es sobrenatural. Vivir para hacer la voluntad de Dios y en ese sentido vivir pensando en el bienestar de los otros es sobrenatural. El amor es la negación del egoísmo. El amor es la negación del egoísmo. Y allí es donde está nuestra lucha. Y por eso Pablo dice en un momento dado, y hermanos, esto nosotros debemos reconocerlo. Pablo llega a decir desesperadamente, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está desesperado por zafarse de esta tendencia que está en mis miembros, dice Pablo, y que se opone a aquella que está en el corazón mismo de un verdadero creyente, una persona regenerada. Esta tendencia de hacer mi propia voluntad, esta tendencia de ver cómo yo gano algo para mí, esta tendencia de imponer mis derechos. Hermanos, la mayoría de las divisiones y las dificultades que se producen en la iglesia es simplemente por egocentrismo, por querer imponer mis derechos por sobre la voluntad de Dios. El amor es la negación del egoísmo. El que ama de verdad no piensa en su propio provecho, sino en el bienestar de los demás. Haya pues en vosotros este sentir, dijo Pablo, y entonces dijo, aquí está Cristo. Este sentir que hubo en Cristo Jesús.
Jesús es el mejor parámetro, el mejor ejemplo. Vino no a hacer su voluntad, sino la del Padre que lo envió, para beneficio de otros. Mientras estuvo en la tierra, nunca buscó su propio beneficio, vino a vivir, vino a servir y no ser servido. Vino a servir y no ser servido. Esto no brota espontáneamente del corazón humano. Esto no lo vamos a ver en ningún tipo de expresión de la cultura actual, ni de la cultura de ninguno de los tiempos. A veces pensamos que estamos viviendo hoy los peores tiempos. Han habido, en el tiempo del Nuevo Testamento había un relativismo terrible, igual como hoy. Había el culto al hombre también, porque el emperador en el Imperio Romano era considerado como Dios. Es decir, había muchas cosas que hay en el día de hoy, pero porque el hombre no ha cambiado. Pero aquí está la diferencia. Pablo está diciendo, ¿cuál es la motivación de los corazones de ustedes que viven en Corinto? Si ustedes han nacido de nuevo, si puedes haber resucitado con Cristo, ¿cierto? Pensando en la frase de Filipenses, del Colosense, digo, ¿qué están haciendo entonces? ¿Qué están haciendo? ¿Están viviendo de esa manera? No buscando lo suyo propio, porque el amor de Dios no busca lo suyo propio. No busca lo suyo propio. En tercer lugar, Pablo va a decir que el amor no se irrita. No se irrita. Y aquí estamos otra vez en problemas. El amor no se irrita. Miren cómo está conectada con la anterior. ¿Por qué? Porque vamos a ver dos clases de enojos aquí. Y Pablo se refiere a uno específicamente, pero dos clases de enojos. Hay uno que cada creyente debiese experimentarlo y otro que cada creyente no debiese experimentarlo. Y voy a explicar. El sentido en el cual se usa esta palabra alude al arrebato repentino de emoción o acción en contra de aquellos que nos han hecho algún mal. El amor no se irrita en el sentido de que cuando alguien nos hace algún mal, no explota en contra de esa persona que nos ha hecho algún mal. Pero otra vez esto no es natural. A veces una pequeña palabra mal interpretada, inclusive, sin que la otra persona ni siquiera la haya dicho con la intención, solo una mala interpretación lleva a produce algo adentro de nosotros. ¿Sí o no? Hay una irritación que brota inmediatamente y queremos responder de la misma manera. En este sentido, Pablo no se refiere al enojo e indignación que cada creyente debe experimentar cuando, aquí está la clave, el honor de Cristo o su palabra son atacados. El apóstol Pablo fue apedreado, el apóstol Pablo fue azotado, el apóstol Pablo fue juzgado injustamente en Filipo y metido en una mazmorra horrible, fue puesto en el cepo y un montón de cosas, y Pablo nunca se quejó, porque estaba siendo atacado él. Pero cuando el evangelio fue atacado, cuando fueron los judaizantes y fueron a Galacia e intentaron decir que además de Cristo se necesitaba ser circuncidados los varones, guardar completamente la ley de Moisés y una serie de otras cosas, allí Pablo dijo, esto no puede ser. Y allí entonces escribe a los Gálatas y dice que todo aquel que trae otro evangelio diferente al que nos hemos predicado sea maldito. Ahí hay una reacción de parte del apóstol, pero una reacción correcta, porque no era él el atacado, era atacado el Señor y su palabra. ¿Entienden la diferencia? Aquí cuando dice el amor nos irrita, se refiere a cuando nosotros somos atacados, inclusive calumniados. Ahora, ¿cómo podemos responder adecuadamente? No con irritación, no con enojo, no con ira. Bueno, solo puede ser posible cuando hemos muerto al yo. ¿Se dan cuenta que lo anterior está relacionado con esto?
Una vez alguien dijo, la verdad es que yo no me puedo enojar por lo que la gente me diga o hace en contra de mí, porque yo ya no existo. Y un muerto no responde a ningún tipo de ofensa. Y una cosa importante que hay que tener claro, que cuando alguien habla mal de nosotros, esa persona todavía está hablando bien de nosotros. Porque si conociera nuestro corazón, hablaría mucho peor. Es decir, nunca vamos a buscar que la otra persona hable bien de nosotros y nos coloque arriba, porque incluso esa persona que nos coloca arriba está equivocada, porque si viera lo que hay dentro, sabría que no debiese hacer eso. No es una indignación por algo que nos han hecho, sino la indignación correcta es por algo que al Señor le han hecho, a su honor, a su honra, a su gloria. Por eso es que los creyentes reaccionamos cuando Dios es ofendido por la gente. Miren, el Señor Jesucristo otra vez es el parámetro principal. En 2 ocasiones vemos en los evangelios que el Señor actuó fuertemente. Al principio de su ministerio y al final de su ministerio, casi terrenal me refiero. Las 2 veces hizo lo mismo. Limpió y expulsó a los comerciantes del templo. El lugar que era uno de los lugares que era el atrio de los gentiles que Dios había establecido que hicieran en el templo para que otras personas que no eran judíos pudiesen venir igual y adorar a Dios, ellos lo habían tomado y eran los mismos que estaban supuestamente rindiéndole honor al Señor en ese lugar para hacer negocio. Tenían que llevar sacrificio y ellos decían, no te preocupes, no traigas sacrificio, yo te los vendo aquí. Tenían que pagar, en algunas ocasiones tenían que pagar unas monedas por la redención de un primogénito, como era lo que estaba establecido en la ley, y ellos decían, bueno, nosotros te cambiamos dinero acá. Por eso se habla de cambistas. Eran comerciantes. Y entonces el Señor Jesucristo vino a ese lugar y dijo, no puede ser. Esta gente está haciendo una cueva de ladrones, este lugar. Y el concepto de cueva de ladrones era conocido por todos porque los lugares aledaños a Jerusalén habían varias cuevas y se sabía que los ladrones cuando hacían sus fechorías se escondían normalmente en esos lugares. Lo que debía ser para la adoración de mi Padre lo han hecho cueva de ladrones. Entonces, la indignación de Jesús no era por algo que le hicieron a Él, era por algo que le estaban haciendo al honor de su Padre. Y por eso tomó cuerda, dice, y, ¿verdad? Tomó las mesas de los cambistas y las volcó y los expulsó de ese lugar, pero no por algo que le habían hecho a Él. Cuando a Él lo insultaron, lo calumniaron, lo golpearon, Él nunca se quejó. ¿Ven la diferencia? Cuando la casa de adoración de su padre había sido profanada, entonces allí Él actuó fuertemente. Nunca reaccionó con enojo cuando Él fue insultado, maltratado o difamado. Como vimos, el apóstol Pablo también hizo lo mismo. Y en 1 Pedro 1:21 al 24 dice eso, textualmente. Dice que el Señor Jesucristo no abrió su boca. Capítulo 2, versículos 21 en adelante, en 1 Pedro. Pues para esto fuiste llamados, y esta es la aplicación, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, miren, estaban haciéndolo contra él, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor Jesucristo no estaba pensando en sí mismo. Por eso cuando alguien dice, hoy me mancharon mi testimonio, no, mancharon, o por mi causa fue manchado, o fue vituperado, fue ofendido el nombre de Cristo. Eso sí, debe ser un dolor grande para el creyente. Pero si alguien
Y por eso es que produce, sí, una correcta y justa indignación. Si alguien hace una ley donde aquellos que han sido hechos a la imagen del Señor en el vientre de su madre son asesinados brutalmente, entonces sí hay indignación. Sí hay indignación, porque personas hechas a la imagen del Señor Jesucristo no van a poder siquiera nacer en esta tierra. O cuando alguien cambia el orden natural dado por Dios, sí hay indignación, porque están pasando a llevar la santidad de Dios y la expresión de su carácter a través de su palabra. Pero cuando nosotros somos los ofendidos, ven que es distinto. Ven que es tan raro esto que suceda, porque nosotros mismos vemos nuestro carácter y decimos, pero yo estoy lejos de eso, ¿sí? Por eso es que vamos, Pablo dijo, prosigo a la meta. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero esa es la meta. Ese es el parámetro. Alguien dijo, donde arde la llama del amor, no se encienden fácilmente las llamas del furor. Donde arde la llama del amor no se enciende fácilmente la llama del furor. Esto es parte de lo que implica el amor. Esto es parte del carácter del Señor Jesucristo. Y finalmente, porque no nos va a quedar más tiempo para continuar al versículo 6, pero el versículo 5 al final dice, no guarda rencor. No toma en cuenta el mal, traduce en otras versiones, el mal recibido. Fíjense cómo están relacionados unas con otras. Si vivimos para nosotros, cualquier cosa nos va a ofender, ¿verdad? Y nos vamos a irritar con eso. Pero el amor no guarda rencor, no toma en cuenta el mal recibido. Si no hay egoísmo así que domine nuestro corazón, nuestra vida, si no nos irritamos más que cuando el nombre y el honor de Cristo es ofendido, entonces no guardaremos rencor. Este verbo era usado para hacer un registro contable, un registro de las cuentas. En un asiento contable del debe y el haber, allí se registraba esto, desde el punto de vista contable. En lo espiritual indica que el amor verdadero no guarda un registro del mal que le ha sido causado. No guarda un registro del mal que le ha sido causado. Si no anota, no toma apuntes cuando alguien le hizo algo. Este me la hizo. Eso no se me va a olvidar jamás. Y lo tengo apuntadito el día y la hora. Y en tanto tenga oportunidad, se lo tiro a la cara. Eso no es lo natural. Eso es lo natural. Esto es posible, es decir, no guardar rencor. Esto solo es posible en la medida en que alguien conozca lo que Cristo hizo por él en la cruz. Solo es posible cuando el Evangelio verdadero, el Evangelio de Jesucristo, esta maravillosa noticia de lo que Cristo hizo en y hizo por nosotros y para la gloria de su Padre, esto es lo único que nos capacita para vivir de esa manera. Lo único. Cuando entendemos que hemos sido justificados y nuestras cuentas quedaron saldadas para siempre. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, allí entendiendo esto, viviendo esto, nos damos cuenta de que sí es posible vivir de una manera adecuada expresando ese amor. ¿Qué es lo que dice? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, ahí está la misma palabra en el griego, no tomándoles en cuenta, ¿qué cosa? A los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, los borró,
No en el sentido de que Dios no tenga memoria y que no sepa que eso, sino que sabiendo que esos pecados estaban ahí, no los consideró, porque esos fueron puestos sobre Jesucristo. Y entonces, ¿qué va a hacer una persona así? ¿Cómo va a reaccionar? A una persona que mucho se le perdona, como decíamos anteriormente, mucho ama entonces a quien lo perdonó. No guarda rencor. Lo contrario es el resentimiento, es decir, guardar rencor, el resentimiento que nunca perdona y siempre está dispuesto a volver no solo a recordar, sino también a echar en cara el mal causado por el otro, con el fin de tomar represalias. Eso es lo que ocurre naturalmente. Pero ese amor que no guarda rencor, ese es el que debe ser cultivado en nuestro corazón. Pero hermanos, yo vuelvo a insistir siempre en el concepto, si vemos a Cristo, si amamos a Cristo, si conocemos a Cristo, entonces podrá ser posible vivir así. Solo en la medida en que entendamos las implicancias de la cruz de Cristo, la grandeza de su obra, la perfección de su carácter. Por eso nosotros predicamos y enseñamos a Cristo. Mírenlo a Él, búsquenlo a Él, conózcanlo a Él, ámenlo a Él y entonces van a poder amar de esa manera. Si nos evaluamos el uno con el otro no vamos a tener ninguna esperanza, pero cuando miramos a Cristo y vemos en Él una persona que nunca guardó rencor, ¿recuerdan las últimas palabras cuando estaba en la cruz? Parte de las últimas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto fue imitado por Esteban cuando también fue apedreado, ¿cierto? No saben lo que hacen, perdónalos. Mire, no estaba guardando rencor. La situación ni siquiera era del pasado, sino que era ahí, del momento. Lo azotaron, lo golpearon, se burlaban de él, se reían de él. Y él dijo, no estaba pensando en sí mismo, otra vez. Estaba pensando en la gloria de su Padre. Inclusive Hebreos dice, capítulo 12, versículo 2, que por el gozo puesto delante de él. Gozo, ¿cómo va a haber gozo en el sufrimiento? ¿Cómo va a haber gozo en la injusticia? Porque eso era injusticia, ¿cierto? Pero él no estaba pensando en sí mismo, sino que estaba pensando en aquellos que iba a redimir a través de esa obra perfecta que estaba haciendo en la cruz. No había rencor, ninguno. Por eso que cada creyente disfruta de esta verdad de la cual nos habla Colosenses, despojando a los principados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Se acabó para siempre. La multitud de tus pecados, las intenciones malvadas de tu corazón, los actos en contra de la voluntad de Dios, que transgreden la ley de Dios, todo eso fue finalmente puesto en la cruz. Y la ira del Padre cae sobre el Hijo, es derramada completamente, con toda su fuerza, para que aquellas personas por las cuales Él murió, ya no se nos tome en cuenta nuestro pecado. ¿Ven? Eso es no guardar rencor. No debemos llevar un libro de contabilidad de lo que nos han hecho. El amor no guarda rencor. Todo termina siempre en la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Allí está Él. Y qué maravilla de este Evangelio glorioso, que nos ayuda a entender por qué hemos de vivir así. Por eso no nos sometemos a preceptos dados por hombres, por eso no nos sometemos a mandamientos dados por hombres, nos sometemos a su palabra y queremos hacer su voluntad. Y hacer su voluntad es expresar este amor incondicional que Dios expresó por nosotros, imitar este amor. Pero para eso necesitamos volvernos a Él, para eso necesitamos conocerlo a Él, para eso necesitamos despojarnos de nosotros mismos. Vamos a orar. Padre, gracias por
esa palabra maravillosa tuya. Gracias por ayudarnos a poder mirar otra vez a Jesucristo y ver, Señor, esta gema preciosa. Ver, Señor, todas las caras o hasta donde nosotros podemos entender con nuestra pequeña mente finita las maravillas del Dios infinito que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y no vivió para sí mientras vivió en esta tierra. No buscó lo suyo propio. No estuvo dispuesto a reaccionar cuando era ofendido. No se irritó por las calumnias que levantaron contra él, al que era la justicia perfecta encarnada. Pero que sí reaccionó cuando tu nombre, Padre, fue ofendido. Cuando tu palabra fue dejada y tomada en menos. Enséñanos a vivir como Él vivió. Danos el poder de tu Santo Espíritu para poder hacerlo, porque en nuestras fuerzas es completamente imposible. Y enséñanos a no guardar cuentas, Señor, ni registrar aquello que nos han hecho otros. Padre, enséñanos a amar más, aunque amando más seamos amados menos. Yo sé que eso es contra lo que hay naturalmente en el corazón humano, pero es precisamente aquello que tú quieres colocar en nuestro corazón. Danos de tu gracia para vivir así. Ayúdanos, Señor, a no ofender tu nombre, sino a exaltar tu nombre por medio de una vida práctica, consecuente con la fe que profesamos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.